Hay un pensamiento en la palabra de Dios, en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, el versículo 15. Romanos, capítulo 9, versículo número 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos, capítulo 9, versículo número 15. Dice el apóstol Pablo: pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente en este lugar para cantar alabanzas a su nombre, pero también para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por la presencia de los ángeles y muchas gracias por la compañía del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar entre nosotros. Agradecemos, Señor, por los amigos y amigas presentes, pero también por los hermanos y las hermanas que nos acompañan, y así juntos adorarle a usted en espíritu y en verdad. Damos gracias, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio, la internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos grandemente. Y en esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el tema anterior hablamos de que el versículo 15 del capítulo 9 del libro de Romanos es la mitad del versículo 19 del capítulo 33 de Éxodo. El entorno, el marco contextual, el marco histórico del capítulo 33, versículo 19, es Dios y su pueblo en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, mientras Moisés estaba arriba en la montaña, abajo en el valle el pueblo hizo un becerro y lo estaba adorando y le puso el nombre de Jehová al becerro. En ese contexto Moisés sube para pedir perdón a Dios en beneficio del pueblo y le plantea: Señor, quiero que perdone al pueblo, y si usted no lo va a perdonar, entonces borre mi nombre de su libro. En otras palabras, si el pueblo se va a perder, yo me quiero perder con el pueblo. Cuando Moisés le dice a Dios, perdona al pueblo, perdona su pecado, la connotación, el alcance, la profundidad de la frase perdona en español y en nuestra mentalidad occidental no se entiende muy bien. Pero cuando usted entiende el pensamiento bíblico, descubre que lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios era: échate encima la miseria que este pueblo acaba de producir. Toma para ti lo malo que el pueblo hizo. Paga tú la culpa del pueblo. Échate encima esta desgracia de este pueblo. Cuando usted lee el capítulo 34, versículos 6 y 7, y Dios proclama su nombre, hay una frase que dice que Dios perdona la iniquidad. La palabra, el verbo perdonar que aparece allí, nasa, nos dice el que toma para sí, el que carga, el que lleva, el que levanta. Y cuando usted lee Isaías 53, versículos 6, 11 y 12, ve que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? En San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que airó, en griego significa carga, lleva, toma, levanta, toma para sí el pecado del mundo. Mi pregunta: ¿cargó Cristo el pecado del mundo, sí o no? Sí. ¿Cargó el pecado suyo, sí o no? Sí. Entonces, perdona al pueblo significa: encárgate tú, Señor, del problema del pueblo. ¿Tomó Dios el pecado nuestro y lo cargó, sí o no? Sí. Aunque nosotros éramos pecadores, siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Es así o no es así? Por eso es tan importante entender la misericordia.
La palabra clave del versículo número 15 del capítulo 9 de Romanos es: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. La palabra clave cuando Dios menciona su nombre en Éxodo 34, 6 y 7 es misericordia. Y hemos estado hablando de la palabra misericordia en hebreo, la palabra Hesed, y hemos dicho que Hesed es una palabra tan profunda, tan amplia, tan abarcante, tan extensa, tan trascendente, tan gloriosa, que no hay palabras en español que la pueda traducir. Es más y mucho más de lo que podemos imaginar. De allí que estamos tratando de estudiar la palabra en el contexto bíblico. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que Él es clemente y misericordioso? ¿Qué quiso decir que es grande en misericordia? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios? ¿Cuál es el enfoque de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? En realidad, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué significa que Dios es misericordioso? ¿Y cuál es el valor de la palabra misericordia? Habíamos traducido la palabra Hesed como bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Y vimos cómo todo esto se presenta en la persona de Dios. En el tema anterior, cuando estudiamos el capítulo 33, versículo 19 de Éxodo, notamos y vimos el valor de la expresión de Dios cuando habla de el nombre de Jehová. Ya eso lo estudiamos, ya lo repasamos. Pero entonces nos interesa enfocarnos en el valor de la palabra misericordia. En el capítulo 34, cuando Dios se presenta a Moisés, cuando Dios proclama su nombre, la palabra clave de la expresión de Dios al hablar de su nombre es la palabra misericordia. Y la palabra hebrea que aparece para misericordia es la palabra Hesed. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Hay un salmo, el Salmo 136, que presenta 26 veces la palabra Hesed. Y es hermoso ver cómo la palabra aparece desde la creación y hasta tiene que ver con todo el haber humano. En algún momento llegaremos hasta allí si el tiempo nos ayuda. Pero vamos rapidito a ver los anhelos de Dios. Dios quiere que nosotros participemos, que nosotros practiquemos el Hesed, que nosotros practiquemos la misericordia. Oseas capítulo 6, versículo 6. Oseas 6:6. Vamos rapidito a ver si el tiempo nos da a cubrir todo lo que deberíamos cubrir. Oseas 6:6. ¿Cómo dice el versículo 6? Porque misericordia quiero, ¿qué sigue diciendo Dios? Y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. ¿Qué quiere Dios? Misericordia. ¿Qué es misericordia? Hemos visto que la misericordia significa: identifico la necesidad que tú tienes y entonces suplo tu necesidad. Mi pregunta: ¿los seres humanos teníamos necesidad de perdón de los pecados, sí o no? ¿Sí o no? Dios vino a pagar el precio de nuestros pecados. ¿Los seres humanos tenemos necesidad de salvación? ¿Sí o no? Entonces Dios se hizo salvación. ¿Qué dice Hechos capítulo 4, versículo 12? Y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Quién es el único nombre? Cristo Jesús. ¿Qué dijo Simeón cuando presentó al niño en el templo? Hoy han visto mis ojos, ¿qué cosa? Tu salvación. ¿Qué dijo Jesús cuando llegó a la casa de Zaqueo? Hoy ha venido la salvación a esta casa. ¿Quién estaba allí? Jesús. ¿Quién es la salvación? Jesús. La salvación no es un concepto, la salvación no es una doctrina, la salvación es una persona y se llama Cristo Jesús. Si usted tiene a Cristo Jesús, tiene la salvación. Si usted no tiene a Jesús, por más religioso que usted sea, compadre, usted está mal. ¿El joven rico era bueno o malo? Era bueno, pero se perdió por bueno o por malo. Se perdió porque rechazó a Jesús. Zaqueo era bueno o malo. Malísimo, un ladrón, jefe de todos los ladrones. Sin embargo, se salvó porque aceptó a Jesús. ¿Y usted? ¿Es bueno o malo? Usted puede ser como usted quiera, pero si se quiere salvar, tiene que entregar y recibir a Cristo Jesús. ¿Se entiende o no se entiende? Oiga, hay una frase linda en el libro de Romanos, capítulo 10. Vamos rapidito.
Romanos capítulo 10. Esto de predicar es un asunto serio, porque cuando uno se está poniendo más contento, el tiempo se acaba. Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Qué cosa dice el versículo 9? Que si confesares con tu boca, ¿qué cosa? Que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué dice Pablo? Serás salvo. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Usted lo cree? ¿Usted lo cree? ¿Seguro que usted lo cree? ¿Qué significa creer? Le dejo la tarea. Averígüenlo. Déjenme seguir con mi sermón. Bueno, creer significa que usted da un paso más allá del simple hecho de tener o recibir información. Saber acerca de algo no significa que creemos en eso. Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. ¿A quién le creyó Abraham? A Jehová. ¿Qué es lo que hacemos la mayoría de nosotros? Creemos en Dios. Ay, mamá. Por la información que nos dieron. Pero Abraham le creyó a Dios. Hay un conocimiento que es el conocimiento cognitivo, el conocimiento basado en la información, el conocimiento basado en acumulación de datos que no salva a nadie. Es necesario para entonces vivir el verdadero conocimiento, que es el conocimiento por experiencia, el conocimiento que en griego se escribe ginosco. Cuando usted tiene un conocimiento personal de Dios, cuando usted tiene un conocimiento relacional con Dios, entonces recibe salvación y vida eterna. ¿Qué dice Juan 17:3? Y este es empero la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se entiende o no se entiende? A ver, ¿se entiende o no se entiende? Cuando usted está casado, está casado. Y si usted quiere saber lo que es el matrimonio, pregúntele a uno que esté casado. ¿Sí o no, compadre? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, es muy bonito. Bueno, espere, a ver cómo digo esto. Cuando era un jovencito, ay, a ver si cómo me sale esta cosa. Cuando era jovencito, había una agrupación secular que cantaba, era un muchacho y un señor y una señora, eran hermanos. Y cantaban una canción y decía el tipo como que se quería ir con la secretaria, se quería ir con la otra, y la esposa le protestaba. Y él decía que aquella estaba olorosa y que aquella que sí que... Y entonces le dice la señora en la canción, le dice, sí, vele y dile a aquella que venga a bregar con todas tus miserias. Es lo mismo estar casado que estar allá afuera. En la secretaria, bien bonita, bien olorosa, todos los días cambiadita, preciosa. Sí, pero ven a ver la casa, lo que tú haces, Balbarazo. Ven a ver lo que pasa con tu mujer. ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, el conocimiento con Dios no es de secretaría ni de oficina, es un conocimiento diario, cotidiano, frecuente, en todo momento. Si es verdad que eres un cristiano, si es verdad que conoces a Dios, tiene pendiente a Dios cada momento. Éxodo capítulo 3, versículo 15. Con este nombre se me recordará por todos los siglos. Significa que no hay un lugar que tú no estés consciente de que Dios está contigo. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces, ahí entra la misericordia de Dios. A pesar de nuestros errores, a pesar de lo que hacemos, Dios nunca cambia. Dios es fiel. Dios es clemente y misericordioso. Tardo para la ira y grande en benignidad. ¿Es hermoso o no es hermoso? Y esto es lo que Pablo está tratando de explicarnos en el libro de Romanos. Pero para entenderlo tenemos que venir al original, al libro de Éxodo, donde Dios se presenta, Dios se manifiesta. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 6, Dios quiere misericordia. Dios quiere que usted y yo seamos como misericordiosos. ¿Es misericordioso Dios? A ver, ¿sí o no? Ese es el afán de Dios. Hay un pasaje que nos podría llevar todo el día. Es uno de mis versículos favoritos. Me fascina este versículo. Mire lo que dice en Miqueas, capítulo 6, versículo 8. Dios quiere que practiquemos la misericordia. Miqueas capítulo 6, versículo número 8. Vamos rapidito. Miqueas capítulo 6, versículo 8. ¿Cómo dice? Oh hombre, ¿qué dice el versículo? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Dios de ti? Número 1, hacer justicia. Número 2,
amar misericordia. Y número 3, ¿qué cosa? Humillarte delante de Jehová. ¿Cuáles son las 3 cosas que Dios le pide a un ser humano? Número 1, hacer justicia. ¿Lo tiene o no lo tiene? Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante Dios. ¿Se lo aprendieron? Sí. Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, ¿cuál es la número 1? Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. Déjeme decirle una pregunta. Si usted sabe lo que Dios quiere y usted está en lo que Dios quiere, ¿está bien o está mal? A ver, pues está bien. Entonces aprendámonos esto, compadre. ¿Está diciendo Dios que eso es lo que quiere? Oh, hombre, Él te ha declarado lo que es justo. ¿Y qué pide Jehová tu Dios de ti? Número 1, hacer justicia. Número 2, amar misericordia. Y número 3, humillarte ante tu Dios. ¿Qué es lo que Dios nos está diciendo? Cuando usted estudia la Biblia y estudia hermenéutica, descubre la exégesis y la homilética. La exégesis tiene que ver con la investigación del texto, del pasaje. Y la homilética, cómo presentar esa investigación. Pero hay 3 palabras que me fascinan, que número 1 es noemática, proforística y heurística. Una cosa es lo que la Biblia dice, otra cosa es lo que quiere decir, y otra cosa es cómo enseñar lo que quiere decir. ¿Qué es lo que la Biblia dice? Que Dios nos pide hacer justicia, amar misericordia y humillarse delante de Dios. La segunda pregunta, ¿pero qué es lo que eso quiere decir? Y ahora vamos a la segunda parte. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Qué significa hacer justicia? ¿Cómo yo puedo hacer justicia? Hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. ¿Qué es hacer justicia? Ser lo que queremos que los demás sean. Si usted no es, no le exija a nadie que sea, porque entonces usted es un hipócrita. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Los padres son exigentes con los hijos, pero, momento querido, ¿ya tú le diste el ejemplo? ¿Se entiende o no se entiende? Entonces Dios dice, ven para acá mi negro, esto es lo que yo quiero. Número 1, que haga justicia. Si tú eres ya lo que quiere que los demás sean, entonces pídele que sean lo que ya tú eres. Pero si tú no lo eres, tranquilo mi negro, trabaja en casa primero. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Una gran cantidad de padres castigan en sus hijos sus derrotas, sus fracasos y sus miserias. Maltratan los hijos lo malo que ellos le enseñaron. Ay, mamá. Eso es injusticia. Si usted es un mentiroso y el niño miente, dígale, ven acá, mi negro, tenemos que corregirnos esto de mentir. ¿Se entendió? ¿Se entendió o no se entendió? Pero hay padres que corrigen al hijo y al rato el chiquito ve que el papá está haciendo lo mismo. ¿Y qué relajo? ¿Y qué pasó aquí? ¿Ocurre o no ocurre? Hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. Si usted quiere que la gente sea responsable, ¿quién tiene que ser responsable primero? Usted. ¿Quién está pidiendo eso? Dios. ¿Quién lo está pidiendo? Dios. Ok, pastor, espere un momento. Está bien, pastor. Hasta hoy yo no lo sabía. Fantástico. Si hasta hoy usted no lo sabía, vamos a darle gloria a Dios. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán enriquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Te perdono, te lavo, te limpio, te unjo con mi espíritu y desde hoy mi espíritu empezará el cambio y la transformación en tu vida. ¿Es hermoso o no es hermoso? Número 1, hacer justicia significa ser lo que queremos que los demás sean. Número 2, amar misericordia. Esa es la palabra que nos interesa. ¿Por qué Dios quiere que amemos la misericordia? ¿Qué significa amar misericordia? Amar misericordia significa tratar a los demás como queremos ser tratados. ¿Le gusta a usted que lo traten con amabilidad? ¿Con cortesía? ¿Con cortesía? ¿Con amor? ¿Sí o no? Entonces se supone que usted va a hacer eso mismo con los demás. Dios nos trata con cortesía, con amabilidad. ¿Es bueno Dios con nosotros? Nadie como Dios. Nadie. Yo le garantizo una cosa.
Si no fuera por el amor que le tengo a Dios, a mí nadie me hubiera hecho hablar. Pararme delante de la gente a predicar, usted está loco. A mí hablar. Si me molestaba cuando me hacían la segunda pregunta. Hablar. Yo hablar. En la escuela me ponía de mal humor cuando la maestra me hacía dos preguntas. Me hacía la primera y le contestaba. Me venía con la segunda y le decía, ya yo la contesté. Y a veces pensaban que era que yo no me sabía las cosas. Y en el examen siempre sacaba 100 o 97 o 99. Y me decía, pero a este muchacho no le gusta hablar. Digo, cada quien tiene su problema. El mío es que no me gusta hablar. Hasta que el Señor vino, entonces ahora lo que no hay quien me calle, compadre, porque... ¿Amar qué cosa? ¿Cómo me convenció Dios para que hablara? Esa es una buena pregunta. Ve que son chismosos, mire. El chisme diga que no. Decía mi mamá que el chisme, ¿cómo es? El mundo critica pero no mantiene. Bueno, yo no me acuerdo de esa cuestión. Pero déjeme decirle qué pasó. Yo quería ser un médico y me preparé, hice el bachillerato en asuntos de ciencias naturales. Mi hermano mayor es médico y yo tenía todo listo para hacer. Pero yo quería ser un médico, pero un médico de verdad. O sea, no sé si me entiende. Cuando uno está enfocado en la vida en una cosa, que eso es y eso es y eso es. Y todos los cañones estaban enfilados en una sola dirección. Y mi plan era trabajar, graduarme, trabajar duro, tener mi propia clínica y a los 40 años jubilarme. Sí, yo tenía mi plan hecho. Tener mi esposa, una casa grandísima, 12 hijos, 14 habitaciones. Sí, eso era lo que yo pensaba. Sí, porque el mundo es como una parcela, usted va a cosechar lo que usted quiera. Si usted siembra, puede cosechar. Si usted no siembra, vaya a comprar. Entonces yo tenía eso en mi mente. Yo voy a tener una esposa, voy a tener 12 hijos, una mesa grandota, pues toda la persona que tenga que trabajar para mí, que mi esposa no se me explote, y una casa. Ese era mi sueño. Hasta que el Señor vino a mi sueño y me dijo lo que Él quería hacer. Digo, ahora sí. Yo quiero que sea un pastor, y ahí cambió todo. Pero lo entendí. Yo le dije, me dice, quiero que sea un pastor. Digo, ¿pastor yo? ¿Predicador yo? No, Señor, déjate de eso, no. ¿Qué tú quieres ser? Un médico. ¿Para qué? Número uno, para ayudar a los necesitados, para sanar a los enfermos, ayudar a la iglesia y producir mucho dinero y darle dinero a la iglesia para que se predique el evangelio. Me dice, fantástico, pero mira, Andrés, los enfermos, aunque tú los sanes, aunque sea de viejos, se mueren y se pueden perder. En cambio, si tú me ayudas, aunque se mueran, no mueren para siempre. Y yo soy Dios. Yo tengo poder para sanar los enfermos. Oiga, y eso me gustó. Dije, pero eso es lo que yo quiero, que la gente se salve. Pues ven, ayúdame. Dije, pues está bien. Entonces me reí porque yo decía, ¿y quién es el que va a hablar? Porque imagínense, un predicador que no hable, se va a fracasar la cosa. Pero Dios se la sabe toda. Dios se la sabe toda. Ay, Señor. Han pasado los años y nunca en mi vida he estado ronco. Una vez prediqué tanto en un año, que en diciembre fuimos a Nueva York. Recuerdo que fuimos a la iglesia de Fort Washington. Y ese sábado por la mañana fui a desayunar con el pastor Rodríguez, Antonio Rodríguez. Creo que él es venezolano. Y cuando la comida me cayó en la boca, en la lengua, tuve que botarla. Tenía la lengua pelada de los dientes de tanto hablar. Y me empecé a reír, no pude desayunarme. Me empecé a reír porque tenía que predicar al mediodía. O sea, a las 11 había que empezar porque era una semana de campaña. Una semana de campaña que no podía ni hablar. Y le digo, pastor, yo no me voy a desayunar. Dice, ¿qué pasó? ¿No tiene hambre? Digo, sí tengo hambre, pero yo como a las 12. No quiero decirle nada porque hay una cosa que aprendí. Cuando usted cuenta mucho sus desgracias y sus miserias, usted no ayuda a nadie. Cuéntele las victorias en el Señor. Y la miseria, dígasela al Señor. Porque la gente, ¿qué es lo que le va a ayudar a la gente? Entonces, lo que hace es llenarle la cabeza a la gente de problemas. Cuéntele sus problemas al Señor y cuéntele la victoria a la gente. Motívele a vivir. Pero a la gente le encanta contar todas sus tragedias, ¿sí o no? Y tú no sabes que entonces, ¿y qué relajo es?
Y usted habla con 20 gente y cuando usted termina, usted dice, ¿y dónde era que yo estaba? Ya tiene la cabeza loca, que usted no sabe ni para dónde va. Me fui a la iglesia y la gente siempre quiere hablar con uno y le dije al pastor, hoy necesito orar mucho. Necesito estar en la oficina y hoy, por favor, pastor, hoy no puedo atender a nadie. Necesito orar. Oh, ¿cómo no, pastor? Me encerraron en la oficina del pastor y empecé a reírme. Dije, Señor, perdóneme, pero es que no puedo hablar. Me duele la lengua y si hablo, imagínense. Llegó a las 11 el culto divino y cantaron y todas las cosas y la iglesia llena de gente. Casi todos son dominicanos, compadre. Y la gente contenta y todo el mundo. Hay gente que me conocen desde que era niño. Y llegó el momento. Entonces presentaron al pastor y toda la bobería y ahí voy a predicar. Me paro y miro a la gente y me sonrío. Digo, bueno, Señor, aquí estamos. Si esta lengua no funciona ahora, la vergüenza que voy a pasar. Y esa iglesia así de gente. Dije, yo abrí esta boca, Señor, vamos a darle el negocio a este. Y me salieron 2 lágrimas, una de cada ojo. Y la gente pensó, ay, está emocionado. ¿Qué emocionado ni emocionado? Era que me dolía la lengua. Y aquí vamos. Le tengo buenas noticias, todavía me funciona la lengua esa. Y eso fue por el año 91. Mi pregunta, ¿misericordioso Dios? Amar misericordia, ¿qué significa? Tratar a los demás como usted quiere ser tratado. ¿Le gusta a usted que la gente le ayude? ¿Sí o no? ¿Que la gente le apoye? ¿Que la gente, sí o no? ¿Que la gente se ocupe en usted? Entonces lo mismo debería usted hacer por la gente. Eso es amar misericordia. Y la última frase, humillarte ante tu Dios, significa que tú le servirás a la gente como si le estuvieras sirviendo al mismo Dios. Y yo le pregunto, ¿no me han visto contento toda la semana? A ver, ¿sí o no? Y así me van a ver en cualquier lugar. Eso no significa que yo no quiera estar en mi casa. Si por mí fuera, ¿usted cree que yo estuviera aquí? Estuviera en mi casa con mi esposa y mis hijos. Pero Jehová quiere que yo esté aquí. Porque Él quiere que yo me humille delante de Él. Y eso significa servirle a ustedes como si le estuviera sirviendo a Dios. ¿Se entiende ahora? ¿Se entiende o no se entiende? Llamo a mi esposa a toda hora del día. Lo curioso es que cuando aquí son las 11 de la noche, en mi casa son las 7 de la mañana. Y cuando llego corriendo de aquí y hago algunas cosas y voy corriendo al cuarto y agarro el teléfono y la llamo y ella está en la cama. Digo, mi negra, y me dice, oh, negrito, ¿cómo te fue hoy? Digo, bien. ¿Y qué pasó? Porque hablamos a cada momento, mientras ella está de día yo le estoy llamando. Ahora no la llamo porque ahora allá son, ¿qué son? O no, ahora son las 8:18 de la noche. Así que rapidito tengo que llamar esta tarde antes que se me acueste la negra para que saludarla. Yo le hago una pregunta. ¿Es lindo el matrimonio o no es lindo? ¿Sí o no? Cuando usted se aprende esas 3 cosas y la practica en su matrimonio, usted está practicando misericordia. Número 1, hacer justicia. Ser lo que queremos que los demás sean. Número 2, amar misericordia. Tratar a los demás como queremos ser tratados. Y número 3, humillarte ante tu Dios, servirle a la gente como si fuera al mismo Dios. Si Dios le pide a usted que le haga algo, ¿lo hace usted con gusto o no lo hace con gusto? Entonces hágalo de la misma manera para el hermanito. Toda la relación de Dios con Israel se basó en la misericordia. Aún la creación es el resultado de la misericordia. Dios quiere y Dios anhela practicar su misericordia hasta 1000 generaciones. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Dios es un Dios de misericordia. Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Mire qué cosa linda. Deuteronomio 7, 9. ¿Cómo dice el verso 9? Conoce pues, ¿qué cosa? Que Jehová tu Dios es Dios. ¿Qué dice ahora? Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Hasta cuándo?
hasta 1000 generaciones. ¿Qué significa eso? Que si usted decide serle fiel ahora a Dios, si usted decide entregarse a Dios, si usted decide entregar y poner todo en las manos de Dios, hasta 1000 generaciones de su familia serán bendecidos de Dios. ¿Sí o no? La mayoría de los hogares que vemos en este mundo están malditos de alguna forma, alguna manera. Personas que arrastran enfermedades, personas que arrastran divorcio, personas que arrastran todo tipo de basura. Entonces, párese en pie y diga, Señor, se acabó. De hoy en adelante mi vida le pertenece a usted, de hoy en adelante me entrego a usted, de hoy en adelante soy suyo. Y haga las cosas como manda Jehová, y entonces se rompe esa maldición y usted comienza a vivir con la gracia y la bendición de Dios hasta 1000 generaciones. ¿Se entiende o no se entiende? Dice Deuteronomio, capítulo 5, versículo 10. ¿Cómo dice? Me gusta la Biblia. ¿Qué dice 5:10? Y que hago misericordia, ¿a cuántos? A millares, a los que me aman y hacen ¿qué cosa? Y guardan mis mandamientos. Mi pregunta, ¿está claro Dios en eso? ¿Está claro o no está claro? Seamos sinceros ahora, seamos honestos. ¿Verdad que queremos vivir como nos da la gana y también que nos dio Dios su bendición? Usted se equivocó. Usted se equivocó. Oigan, ¿podemos leer un versículo que le moleste? Seguro que podemos leerlo. Este no le va a gustar. Y hoy se me apare uno y me dice, ¿y le va a doler? Dice, pues sí le va a doler, José, le va a doler. Vamos en el Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 7 y 8. Es una cita seria que dice el versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará ¿qué cosa? Vida eterna. Asegúrese en qué está sembrando usted. Si está sembrando para el espíritu, segará vida eterna. Pero si está sembrando para la carne, usted va a tener serios problemas. Cuando estaba en la universidad, había un par de muchachos que eran unos terribles con las muchachas. Y cuando un adolescente... El asunto de las hormonas revueltas son un problema. Y entonces nosotros pensábamos que esos dos tipos estaban acabando la liga. Porque tenían una novia aquí, la soltaban, agarraban la otra por allá y nosotros decíamos, wow, estos son unos tigrazos. Wow, 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 wow. Se lo llevó el demonio. Pura basura son y no son nada y en la vida se le volvió un desastre. No os engañéis. Dios no puede ser burlado. Pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Recuerdo, déjame ver cómo digo esto. Recuerdo una dama que era la persona más hermosa del grupo, compadre. Era rubia. No tengo problema con la que no son rubias. Mi esposa no es rubia, así que no se preocupe. Pero esta tipo era rubia, era blanca, tenía los ojos de color, era una muñequita, esa muñequita que llevaban de los Estados Unidos a mi país. Y los muchachos estaban locos. Y entonces la niña se fue por el camino equivocado. Ella decía que no cree en ningún hombre y que ella podía resolver con cualquier hombre, hacer lo que le diera la gana al hombre que ella le diera la gana. Y se le atravesó en el camino a un negro y el negro decidió por Cristo y no decidió por ella. A ustedes les gusta el chisme y yo no les voy a dar los detalles. El lío es que pasaron los años y después al final de la historia se encontraron otra vez la rubia y el negro en una iglesia. Y cuando la muchacha viene y ve quién es que va a predicar, a mí me dio una risa porque, ay Señor, era una iglesia grande de casi 800 gente y era el pastor. Y cuando salgo, yo vengo muy tranquilo cuando salgo. Cuando miro, la iglesia estaba llena de gente. Cuando miro que veo a esa rubia sentada ahí, me dio un ataque de risa. Y empecé risa y risa. Y me paré aquí, risa y risa. Y ya no me podía aguantar de la risa porque yo pensaba, ahí sí yo hubiera abierto esa puerta, compadre. Me llevé el diablo. Y la muchacha ahí sentada. Terminé mi sermón, hice mi llamado y ella pasó al frente. Cuando pasa al frente, estamos ya arrodillados y yo todavía me estoy riendo, o sea,
Yo me decía, ay Señor, si yo hubiera metido la pata, compadre. Termino de orar y entonces nos levantamos. Ya no era la rubia hermosa, no, era algo acabado, pastor. Ahí, mire, azules nada más quedaban los ojos, pero estaba hecha leña. Y me dice, le digo yo, oh, fulana, ¿y cómo tú estás? ¿Cómo te ha ido? Me dice, fatal. Digo, ¿cómo? Me he casado 3 veces y me he divorciado. Mi vida es un desastre, una miseria. Dije, bueno. Me dice, ¿y tú? Digo, no, a mí me ha ido de maravilla. Estoy casado, tengo 3 hijos y el Señor está dirigiendo mi vida. Dios te bendiga, Andrés. Y me dice, me quedé a oír tu sermón porque no abriste la puerta. Ay, mamá, si yo hubiera abierto esa puerta, compadre. Usted es tan loco por saber el chisme. No se lo voy a decir. ¿Por qué digo esto? Yo veo mucha gente joven aquí en el ambiente. Oiga, era un campamento de jóvenes. Yo estaba recién bautizado. Aunque usted no lo crea, yo una vez fui joven. Aunque no lo crean. Y fui un atleta, pastor. Y Dios me bendijo con muchas cosas. Y al llegar a la iglesia yo estaba recién bautizado. Estaba el grupo de muchachos y muchachas. Había muchas muchachas preciosas. Pero yo no vine a la iglesia a buscar muchachas preciosas. Yo vine a encontrarme con el Señor Jesús. Yo anhelaba conocer a Jesús. Así que en el grupo llegamos al campamento, había una playa y todo lo demás. Había un desafío entre las muchachas. La rubita esta buena moza, ella decía que a cualquier hombre ella lo agarraba. O sea, que los hombres se caían a sus pies. Y era verdad, porque a todo el que le daba la gana lo agarraba. Pero yo era el único tonto o estúpido que vine buscando en realidad al Señor. O sea, yo no quería esa mojiganga de bregar, yo quería al Señor. Y llegamos al campamento y las muchachas le lanzaron el desafío. Mira, fulano se bautizó recientemente y dice que quiere ser pastor y que se entrega. Ah, déjenmelo a mí, dice ella, déjenmelo a mí. Compadre, llegamos y fuimos a la playa. Y allá viene este monumento, compadre, mire. Y los muchachos se alborotaron y dije yo, se me aceleró el corazón. Yo mejor me voy. Sí, porque Pablo dice, huye de las pasiones juveniles. Él no dice, enfréntala. Ni dice lucha, ni batalla, ni pelea. No, corra, compadre, corra. Y empiece a correr. Y si usted siga corriendo y no pare ni que, mire, por nada pare. Es de la única manera que uno puede vencer, pastor. Y viene este monumento, compadre, de allá de la playa. Y digo, ahora sí, los muchachos, ¿sabe cómo son los muchachos que se alborotan? Y yo también quería ver, yo también me quería quedar. Pero me dice algo, vete, vete, vete. Y cuando viene la muchachita y nos pregunta, Andrés, ¿no te va a bañar? Y yo, no. Nunca me había tratado con esa muchacha. Pero es el desafío, hacer su poca vergüenza para que vea que este otro tonto como los otros tontos. Dije, no. Yo tengo que irme a hacer algo a la caseta. Cada grupo tenía una caseta diferente. Y me fui. Pregúnteme quién se apareció en la caseta, compadre. Se supone que todos los muchachos están en la playa. Pues esta muchacha salió y se fue a su caseta y de la caseta se dio la vuelta para el grupo donde estaban los varones y como nadie estaba ahí, todo el mundo estaba en la playa, viene y toca la puerta. Y yo estaba pelando unas papas. Dije, yo mejor voy a algo. Y por suerte que cerré la puerta y le puse seguro. Y cuando, pum, tocan la puerta, digo, ¿y quién será? Vengo con el cuchillo en la mano y una papa en la mano. Y voy a abrir la puerta, algo como que me dice, no. Y miro por una ventana, digo, ¿quién es? Y viene la rubia, compadre. Corre, ábreme la puerta, ábreme la puerta. Digo, ¿qué? Sí, ábreme la puerta, corre y mira para todos lados. Digo, ¿que te abre la puerta para qué? ¿Cómo que para qué? Ábreme la puerta. Yo te digo ahora, ábreme la puerta. Digo, mira muchacha del diablo, hija del infierno, pichón de demonio. Si yo abro esa puerta no va a llevar el diablo a los dos. Pero tú te crees, ve, ábreme la puerta. No te abro ninguna puerta. Pero el demonio me decía, ábrele la puerta. Imagínense la poca vergüenza que íbamos a hacer ahí adentro. Oye, una voz me decía que le abra la puerta y la voz que no. Y no abrí ninguna puerta. Dije, mira, véteme de ahí. Y fui a la cocina y me decía una vocecita, tú eres un tonto. Tú tenías que abrirle la puerta. Abrirle la puerta. 5 minutos aparece el hermano. Tumbando la puerta.
y gritando, abran la puerta, que yo sé que ustedes están ahí, abran la puerta. Y vuelvo con un cuchillo en la mano y otra papa en la otra mano. Y lo miro por la ventana y le digo, ¿que quién está aquí? Yo sé que mi hermana está ahí contigo, ábreme la puerta o voy a romper la puerta. Digo, y con el cuchillo le digo, mira, rompe la puerta y ven, entra, que te voy a arreglar. Ahora entienden por qué ella se quedó a oír el sermón. ¿Entienden o no entienden? Y si hubiera abierto la puerta. ¿Por qué estoy diciendo estas cosas? Queridos muchachos, la misericordia significa que uno descubre la necesidad de la gente y uno suple la necesidad que la gente tiene. Pero querido joven, querida joven, asegúrate que estás viviendo en el Espíritu y no en la carne. Y asegúrate que nunca vas a engañar al Señor. Porque todo lo que tú siembres, eso también segará. Si ese muchacho o muchacha te está llevando a cosas que están prohibidas por Dios para demostrarle tu amor, eso no viene de Dios, sino del mismo diablo. Lo mejor es que rompa esa relación, porque eso no va por buen camino. Si algo Dios no aprueba, no lo tome ni lo haga, aunque te cueste lo que te cueste. Dios bendice a los que le aman y guardan sus mandamientos. Aunque no lo crean, se nos acabó el tiempo. Salmo 136, por lo menos, déjenme introducir el Salmo 136 y ahí lo tienen como tarea para su casa. Salmo 136 es, en el Antiguo Testamento, el lugar donde más se menciona en un solo lugar la palabra Hesed. Salmo 136 menciona 26 veces la misma palabra. Y mostrando o presentando un resumen de este salmo, en el versículo 1 nos dice que la misericordia de Dios es para siempre. En los versículos 2 y 3 nos dicen que Él es Dios y es Señor de misericordia. En los versículos 4 al 9 nos presentan el Hesed como la base para las maravillosas y para los grandes hechos en la creación de Dios. Los versículos 10 al 15 para la liberación y redención de su pueblo de la mano de Faraón y del Mar Rojo. En el versículo 16 del Salmo 136 se presenta el Hesed como la razón de su dirección en el desierto. En los versículos 17 al 22, su regalo de la tierra a Israel y su defensa contra los enemigos de su pueblo. Los versículos 23 al 25, su antigua tanto como su continua liberación de su pueblo. Y el versículo número 26 nos habla de la soberanía de Dios desde el cielo y en el cielo. En otras palabras, el Hesed nos dice que Dios todo lo puede, que Dios todo lo ha hecho, que Dios todo lo hará y que la razón de ser de su pueblo es su Dios. Y yo digo, alabado sea el nombre de Dios. ¿Es hermosa o no es hermosa? Aterricemos. La misericordia de Dios es abundante, es grande, es buena y es ilimitada. Números capítulo 14, versículo 19. Números 14, 19. Hoy hay personas que se entregarán a Dios, hoy hay personas que serán bautizadas y le tengo buenas noticias. Al entregarse a Dios, entonces se constituyen hijos e hijas del Altísimo. Entonces se hacen miembros de la familia de Dios y el Todopoderoso Dios asegura hacerse cargo de la dirección de sus vidas. Números 14, 19. ¿Cómo dice el verso 19? Dice el 19, ¿cómo dice? Perdona ahora la iniquidad de este pueblo, ¿según qué cosa? La grandeza de tu misericordia y como has perdonado a este pueblo desde Egipto hasta aquí. ¿Es grande la misericordia de Dios? Hay un himno que dice, tu fidelidad es grande. La idea de fidelidad es misericordia. ¿Es grande la misericordia de Dios? Yo quiero terminar el tema de esta hora orando por un grupo especial. En todas mis campañas siempre me gusta orar por los jóvenes. Si usted tiene 35 años o menos, póngase en pie, por favor. Le quiero hacer una pregunta.
35 años o menos. Si usted tiene 36, quédese sentado. 35 años o menos. Mi pregunta es la siguiente. Oiga, ¿le gustaría a usted tener una relación personal, una relación íntima, una relación profunda con un Dios como el que estamos conociendo, un Dios que es misericordioso? ¿Le gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Le gustaría a usted tener una experiencia real y personal con Dios de tal suerte que el Santo Espíritu de Dios transforme la vida suya y usted se convierta en una inspiración para las otras personas? ¿Le gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Le gustaría relacionarse con Dios de manera que Él tome todos sus pecados y lo cargue y lo coloque en Cristo Jesús y tome su justicia y la coloque sobre usted? ¿Le gustaría eso? ¿Sí o no? Hay un pensamiento que aprendí cuando era un adolescente y que quise poner en mi Biblia y otra vez volví y lo encontré. Dice el pensamiento: no debemos inquietarnos por lo que Cristo y Dios piensan de nosotros, sino que debe interesarnos lo que Dios piensa de Cristo, nuestro sustituto. Y ese pensamiento estaba en la lección de esta semana. Ahora, jóvenes, mi pregunta final es: ¿le gustaría a usted hoy consagrarse a Dios? ¿Poner a un lado todas las otras cosas y empezar a vivir en el Espíritu? ¿Lo quieren o no lo quieren? Entonces vengan al frente conmigo y vamos a terminar con una oración. Suban aquí arriba conmigo, adelante. Creo firmemente que hay una obra grande que Dios tiene para los jóvenes en este tiempo. Pero más que una obra para hablar o hacer cosas, Dios quiere jóvenes que den un buen testimonio. Cuando entre los jóvenes, ellos o ellas ven que alguien no es como el común, es la persona que más llama la atención. La mayoría de los universitarios tienen una novia en la universidad, pero andan buscando una persona con la que se van a casar. Si usted no es esa persona, entonces usted tiene serios problemas. Sea quien sea o sea lo que sea, asegúrese de aprender a vivir en el Espíritu, en comunión con Dios, y usted será la persona que Dios tiene para una persona especial. Casi siempre queremos que Dios nos dé una persona especial, pero la pregunta es: ¿eres tú la persona especial? Ahora cambiemos el foco. Dejemos que el Espíritu Santo nos convierta en la persona especial que Dios tiene para una persona especial. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende o no se entiende? Cuando pedí mi novia, se la pedí a Dios que fuera alta, que fuera esbelta, que fuera bonita, que tuviera, bueno, eso yo no se lo voy a decir, que sea linda. Y la pregunta de Dios fue: ¿y tú eres la persona especial para esa persona especial? Y dije: anda, yo no había pensado así. Dice: pues piensa así, mi negro. 4 años y medio me estuvo ahí remachando y remachando y remachando, hasta que apareció la persona especial. En realidad se llama Estela. Eso significa estrellita. Y le decimos Estela. Es la negra linda que tiene que estar en algún momento viendo este programa. Y doy gloria a Dios por eso. Nos ha dado un matrimonio maravilloso. Queridos jóvenes, si ustedes quieren algo especial, háganse buenos amigos de Dios. Si usted es el papá, la mamá, el hermano o el familiar de uno de estos jóvenes, póngase en pie, porque usted debe apoyar la decisión que han tomado de convertirse en personas especiales. Si usted es un amigo o una amiga de los que están aquí al frente, póngase en pie también. Ellos necesitarán apoyo moral y necesitarán apoyo en todo sentido, porque el caminar con Dios se convierte en un desafío. Satanás ataca con más fuerza, Satanás se pone furioso. Pero el Señor dice Santiago: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Querido Padre Celestial, gracias por haber estado con nosotros durante toda la semana y gracias por estar con nosotros en este día. En una manera especial, Padre amado, gracias por estos jóvenes y jovencitas que han pasado al frente. Y gracias por los adultos que, puestos en pie, han dicho: apoyaremos y estamos en la misma dirección, en el mismo sentido de vivir para la gloria de Dios. Como ministro del Evangelio, le ruego, Señor, en esta hora, que el Santo Espíritu descienda sobre cada uno de estos jóvenes y jovencitas. Pero también, Dios, sobre aquellos y aquellas que nos siguen
a través de la radio, la internet o la televisión. Que la misericordia de Dios sea real en la vida de cada uno de nosotros. Que su Espíritu Santo nos transforme de tal suerte que aprendamos a hacer justicia, a amar misericordia y a humillarnos delante de usted, y que por nuestro testimonio miles de personas se entreguen a Cristo Jesús. Dios bendiga esta iglesia, bendiga a su pastor, bendiga a los líderes, pero bendiga a cada persona, miembro, amigo o amiga que ha participado con nosotros. Y a todos aquellos que escuchan este mensaje, dele su bendición y más que todo, únjale con su espíritu y que alcancen salvación y vida eterna. En nuestro anhelo y oración, Señor, y lo pedimos en el nombre santo de Jesús. Amén, Señor. Amén, Señor. Significa carga, lleva, toma, levanta, toma para sí el pecado del mundo. Mi pregunta, ¿cargó Cristo el pecado del mundo, sí o no? Sí. ¿Cargó el pecado suyo, sí o no? Sí. Entonces, perdona al pueblo significa, encárgate tú, Señor, del problema del pueblo. ¿Tomó Dios el pecado nuestro y lo cargó, sí o no? Sí. Aunque nosotros éramos pecadores, siendo pecadores, Cristo murió por nuestros pecados. ¿Es así o no es así? Por eso es tan importante entender la misericordia. La palabra clave del versículo número 15 del capítulo 9 de Romanos es: yo tendré misericordia del que tendré misericordia. La palabra clave cuando Dios menciona su nombre en Éxodo 34, 6 y 7 es misericordia. Y hemos estado hablando de la palabra misericordia en hebreo, la palabra Hesed, y hemos dicho que Hesed es una palabra tan profunda, tan amplia, tan abarcante, tan extensa, tan trascendente, tan gloriosa, que no hay palabras en español que la pueda traducir. Es más y mucho más de lo que podemos imaginar. De allí que estamos tratando de estudiar la palabra en el contexto bíblico. ¿Qué quiso decir Dios cuando dijo que Él es clemente y misericordioso? La internet o la televisión. Que ellos y ellas sean bendecidos grandemente. Y en esta hora, Señor, le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabras de hombre, pero sí la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Dios, lo pedimos en el nombre santo y bendito de Jesús. Amén, Señor. Amén. En el tema anterior hablamos de que el versículo 15 del capítulo 9 del libro de Romanos es la mitad del versículo 19 del capítulo 33 de Éxodo. El entorno, el marco contextual, el marco histórico del capítulo 33, versículo 19, es Dios y su pueblo en el monte Sinaí. En el monte Sinaí, mientras Moisés estaba arriba en la montaña, abajo en el valle el pueblo construyó, hizo un becerro y lo estaba adorando y le puso el nombre de Jehová al becerro. En ese contexto Moisés sube para pedir perdón a Dios en beneficio del pueblo y le plantea: Señor, quiero que perdone al pueblo, y si usted no lo va a perdonar, entonces borre mi nombre de su libro. En otras palabras, si el pueblo se va a perder, hay un pensamiento en la palabra de Dios. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 9, el versículo 15. Romanos, capítulo 9, versículo número 15, dice la palabra de Dios lo siguiente. Romanos, capítulo 9, versículo número 15. Dice el apóstol Pablo: pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. ¿Qué les parece si nos ponemos en pie y oramos? Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos nuevamente en este lugar para cantar alabanzas a su nombre, pero también para adorarle en espíritu y en verdad. Gracias, Dios, por la presencia de los ángeles, y muchas gracias por la compañía del Espíritu Santo. Gracias, Dios, por estar entre nosotros.
Agradecemos, Señor, por los amigos y amigas presentes, pero también por los hermanos y las hermanas que nos acompañan, y así juntos adorarle a usted en espíritu y en verdad. Damos gracias, Señor, por aquellos y aquellas que nos siguen a través de la radio. ¿Qué quiso decir que es grande en misericordia? ¿Qué nos está diciendo Dios? ¿Cuál es el sentir de Dios? ¿Cuál es el enfoque de Dios? ¿Cuál es la visión de Dios? En realidad, ¿qué es lo que Dios quiere enseñarnos? ¿Qué significa que Dios es misericordioso? ¿Y cuál es el valor de la palabra misericordia? Habíamos traducido la palabra Hesed como bondad, amor constante, gracia, misericordia, fidelidad, devoción. Y vimos cómo todo esto se presenta en la persona de Dios. En el tema anterior, cuando estudiamos el capítulo 33, versículo 19 de Éxodo, notamos y vimos el valor de la expresión de Dios cuando habla del nombre de Jehová. Ya eso lo estudiamos, ya lo repasamos. Pero entonces nos interesa enfocarnos en el valor de la palabra misericordia. En el capítulo 34, cuando Dios se presenta a Moisés, cuando Dios proclama su nombre, la palabra clave de la expresión de Dios al hablar de su nombre es la palabra misericordia. Y la palabra hebrea que aparece para misericordia es la palabra Hesed. De allí la importancia de lo que estamos estudiando. Hay un salmo, el Salmo 136, que presenta: yo me quiero perder con el pueblo. Cuando Moisés le dice a Dios, perdona al pueblo, perdona su pecado, la connotación, el alcance, la profundidad de la frase perdona en español y en nuestra mentalidad occidental no se entiende muy bien. Pero cuando usted entiende el pensamiento bíblico, descubre que lo que Moisés le estaba pidiendo a Dios era: échate encima la miseria que este pueblo acaba de producir. Toma para ti lo malo que el pueblo hizo. Paga tú la culpa del pueblo. Échate encima esta desgracia de este pueblo. Cuando usted lee el capítulo 34, versículos 6 y 7, y Dios proclama su nombre, hay una frase que dice que Dios perdona la iniquidad. La palabra, el verbo perdonar que aparece allí, nasa, nos dice el que toma para sí, el que carga, el que lleva, el que levanta. Y cuando usted lee Isaías 53, versículos 6, 11 y 12, ve que Dios cargó en Cristo el pecado de todos nosotros. ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? En San Juan capítulo 1, versículo 29, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios que airó, en griego